Bienvenidos a Derecho Empresarial, ya estamos en la unidad 4. En esta unidad nos vamos a dedicar a ver todo lo que concierne a contrataciones, sobre todo dentro del ámbito empresarial. Pero para saber sobre contrataciones dentro del ámbito empresarial, lo primero que debemos conocer es la naturaleza del contrato. Cómo nace un contrato y cuáles son sus clasificaciones. Por eso que a medida que vayamos avanzando en las sesiones, vamos a primero conocer cuál es la definición y cuáles son los fundamentos de un contrato, cuál es la definición y la finalidad del consentimiento que forma parte del contrato, y finalmente vamos a conocer cuáles son los elementos y clasificación de un contrato. Empecemos entonces viendo qué es el contrato. El contrato, según la norma civil, porque para estos casos no nos vamos a asistir de la norma empresarial, la norma civil nos dice en el artículo 1351 del Código Civil que un contrato es aquel que se encarga de regular relaciones jurídicas, de crear las relaciones jurídicas, de modificar las relaciones jurídicas y de extinguirlas. ¿Pero en base a qué? Imaginémonos que existen dos personas, A y B. A y B deciden adquirir y la otra vender. A tiene un inmueble, B tiene el dinero para adquirir ese inmueble. Entonces, ya tenemos dos partes, A y B. A con el bien, B también con el bien, pero el bien para disponer. Aplicándole el artículo, entre A y B se va a generar, se va a crear un vínculo, se va a crear una relación que parte de la transferencia del bien que tiene A respecto del dinero que tiene B. Una equivalencia. A le va a entregar el bien a B y B le va a entregar su dinero a A, porque el precio de ese bien que tenía A es equivalente a lo que tiene B. Allí nada más estamos hablando de una regulación en cuanto a su relación jurídica. Probablemente A le diga, mira, esta mi casa vale 1000, pero tú ahí tienes 800. Voy a modificar, porque tú eres una persona honorable, que me entregues los 800 en primer término y en una segunda oportunidad los 200 que faltan. Pero vamos a generar, en todo caso, un gravamen a mi favor por lo que me debes. Eso viene a ser la modificación de la idea inicial de una equivalencia en cuanto a dame lo que tienes por el valor de lo mío, pero para completar necesito una garantía. Allí nada más estamos hablando de la modificación inicial de la entrega total del dinero. ¿Qué pasaría si ya A decide no vender porque puede ocurrir circunstancialmente algún hecho que impediría que A le transfiera a B, en base a su dinero, ese bien? La relación entre ellos se extinguiría. Quiere decir que habría una resolución para ambos en cuanto a su interés de transferir el bien y respecto del dinero. Pero a todo esto que hemos explicado, que es crear, regular, modificar y extinguir, si nos estamos dando cuenta, entre A y entre B existe una relación jurídica patrimonial. En ese sentido, estamos hablando de que tenemos una relación económica respecto de ambos. Esta misma situación está regulada, sancionada en el Código Civil, vamos luego nosotros a aplicarlo a nuestra vida empresarial y societaria. Y por eso es que estamos explicando en este momento, de una manera muy práctica, el porqué de un contrato. Es más, es para pensar. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la sociedad? ¿No decíamos que había un animus societatis entre los componentes de la sociedad, partiendo inclusive del mínimo, que son dos? ¿Por qué A se junta con B? A se junta con B porque tienen un interés. Probablemente A tiene el interés de producir un bien, es por excelencia el ejemplo que hemos venido dando, zapatos,
Y B tiene el dinero, pero de repente no tiene la idea o la creatividad. Ambos se juntan, ¿no? Y al juntarse, ¿acaso no están haciendo un convenio, un acuerdo? Claro, la diferencia es que el convenio y el acuerdo que ellos hacen es para que los dos de la mano se encarguen de producir y dar un servicio, en todo caso, o realizar un producto. Pero en finales de cuentas esto es un contrato. Pero como está dentro del ámbito comercial y no civil, entonces estaríamos hablando de una sociedad. Si fuera netamente civil, como lo hemos explicado, sí estaríamos dentro de lo que habla el artículo 1351 sobre el contrato. Cuando hablamos de estructura del contrato, hablamos de la forma y su contenido. Si uno lee el Código Civil, en realidad no te dice, mira, uno tiene que hacer un contrato en un papel, con un notario, con un juez. No. Lo que te dice es que el acuerdo que hace A con B debe ser un acuerdo solemne, un acuerdo que se respete, un acuerdo que sobre todo tenga por imperio a la voluntad. ¿Qué pasaría en el ejemplo de A con B, la casa y el dinero? A se viera obligado por otras personas, pónganle las letras completas del abecedario, respecto de vender esa casa a B. ¿Acaso A está en la plena voluntad de venderle la casa a B? No. Allí estaríamos generando un vicio, porque A no quiere vender la casa. Su voluntad es que no quiere venderla, pero se ve coaccionado a venderle a B por una circunstancia, por un vicio que es ajeno a su voluntad y que en todo caso empaña este acuerdo, empaña este contrato. Por eso es que en nuestra lámina auxiliar dice, el contrato, por ser la exteriorización de la voluntad común. Si tenemos en el ejemplo que B no quiere vender, pero se ve obligado a vender, y sin embargo A sí quiere comprar, allí no estamos hablando de que ambos quieren algo, estamos hablando de que uno quiere algo y el otro no quiere, pero se está viendo forzado a hacerlo. No porque lo quiera, porque su voluntad lo manifieste. Entonces, factor común para que se pueda realizar un contrato, que las partes estén libres en su voluntad de decidir poder realizar un convenio, un contrato, un acuerdo. La forma, el contenido. En el Perú se estila, y es que estamos hablando de un tema inmobiliario, ¿no? De venta de casas. En el Perú se estila que hacemos un contratito, ¿no? Hacemos en un papelito. Hay más del 50% de propiedades en el Perú que no están formalizadas. Cuando hablamos de formalizadas, estamos hablando de documentos, instrumentos públicos debidamente declarados ante el registro público, valga SUNARP, de la titularidad de estos bienes y sus verdaderos propietarios. Es más, sin ir muy lejos, Ciudad de Lima, Distrito de Surco, no les voy a decir con exactitud, pero voy a darles algunas pautas. Cerca de la Bolichera en Surco, hay un área, hay una urbanización que aún no tiene título de propiedad y es una urbanización bastante extensa, donde inclusive hay un colegio particular grande. Pero toda esa área, si bien es cierto, ustedes pueden ver que hay casas que están inclusive urbanizaciones hasta con multifamiliares, pero todavía no tienen título de propiedad. Sí, son poseedores municipales porque todos siguen pagando su impuesto predial, pero la gran mayoría no tiene el título de propiedad a su nombre. Y a través del tiempo han ido haciendo transferencias en contratos, inclusive contratos que no tienen firma legalizada. Entonces, es por eso que cuando hablamos de contrato, forma y contenido, no es que nosotros exijamos una formalidad a rajatabla, sino que es menester tener un documento que con la inseguridad, no solamente civil que hay, sino con la inseguridad jurídica que a veces las mismas instituciones nos llevan, ¿no? Nos llevan a esa inseguridad, es menester tener la titularidad de la propiedad que uno tiene.
Así como cuando hablamos de la titularidad de las acciones inscritas debidamente en el libro de matrícula de acciones, de igual forma es menester tener un título de propiedad respecto de una propiedad que uno tiene. ¿Qué decimos también aparte de la estructura de un contrato? De la estructura de un contrato podemos decir que hay contratos típicos y hay contratos atípicos. Claro, cuando decimos típicos no queremos decir que son oriundos del lugar. Decimos que son contratos típicos porque ya están establecidos en una codificación, que en este caso es el Código Civil. Los llamamos atípicos cuando nosotros de alguna forma nos ponemos de acuerdo con la otra parte y no necesariamente eso está regulado, sino que nosotros le damos una forma, que no es contraria a ley, porque esta no exista, sino que tratamos de adaptar nuestra voluntad a buscar una forma legal que de alguna forma se identifique con nuestro interés. Dice, en cuanto a contratos típicos, cuando están regidos por una determinada disciplina legal, como por ejemplo la compraventa. Claro, la compraventa está regulada en el Código Civil, en los artículos que ahí en nuestra lámina manifiesta. ¿Qué pasa con los contratos atípicos? Los contratos atípicos son los formados, dice, por la autonomía de la voluntad y las necesidades del tráfico comercial. Dice también, son nuevas formas de contratación que no están expresamente reguladas. Sí, dentro de los contratos atípicos, por ejemplo, podría darse los famosos contratos de consorcio, los joint venture, ¿no? Que necesariamente no son inmobiliarios, pero sí de alguna forma son societarios. Esos los vamos a ver poco a poco. Es más, actualmente, y volviendo un poquito al auxilio de la parte inmobiliaria, hay empresas y sociedades que se unen, por ejemplo, para armar multifamiliares. ¿En qué sentido? Hay una empresa que se encarga de realizar el estudio de suelos para ver si en ese lugar puede realizarse una edificación. Fíjense y tomen nota, una empresa que se realiza estudio de suelos. Después tenemos otra empresa que se encarga de construcción. Y cuando digo empresa estamos hablando de IRL. Ya tenemos dos empresas. Luego tenemos una sociedad que se encarga de hacer toda la parte de la infraestructura interna de esa construcción. Es decir, ve temas sanitarios, temas de pintura, de colocación de puertas, ventanas, todo el tema de los detalles de ese multifamiliar. Ya son tres, dos empresas y una sociedad. Luego tenemos otra sociedad que se encarga de publicitar la construcción con todos los acabados y lograr la venta de ese multifamiliar. En el sentido de promocionarse, de vincularse con los bancos. Fíjense, ya estamos hablando de cuatro, dos empresas y dos sociedades. Luego tenemos a una consultora legal que se va a encargar de realizar toda la documentación técnica y legal para efectos de que los que van a adquirir se encarguen de tranquilamente poder realizar los pagos y tener la confianza debida para poder a posteriori tener su título de propiedad. Entonces, si se fijan, tenemos hasta 5 empresas y sociedades que se van a encargar, pero cada una va a actuar de manera independiente, pero a su vez junta. ¿Cómo? Realizando un joint venture o una asociación en participación. Cada quien no va a dejar de ser una empresa o sociedad, solo que por este proyecto se van a reunir, así como una mancuerna, se van a reunir para efectos de poder lograr un objetivo, que es, primero, realizar un multifamiliar, construir, publicitar, vender y sobre todo, lograr la parte crematística, que es tener dinero y que pueda ser de utilidad para todos. ¿En base a qué? A su trabajo. Continuando con esta explicación, también podemos definir o decir que un contrato tiene un punto de partida y un contrato también se perfecciona. Si vamos a hablar de que un contrato tiene punto de partida, vamos a hablar que un contrato es contrato desde una simpleza que de repente nadie se ha percatado. ¿Recuerdan a A, que tenía la casa? ¿Recuerdan a B, que tenía el dinero? ¿Qué pasa con A? ¿Qué pasa con B? Vamos a graficarlo inclusive y vamos a hacerlo hasta un poco teatral. A
es dueño de una casa. A necesita viajar a Europa con su visa Schengen. Pero A no tiene la liquidez suficiente para hacer ese viaje ideal con su visa Schengen. O, en todo caso, con la facilidad de la visa Schengen. ¿Qué decide A? A decide vender la propiedad que tiene. A decide vender la propiedad que tiene y le dice al mundo: ¡hey! Tengo una casa de 3 pisos muy buena, en buen estado, quiero, vamos a ponerle una cifra simplemente de ejemplo, quiero 100. El mundo le contesta: A tiene 100, ¿quién está interesado? Eso contesta el mundo. A tiene 100, ¿quién está interesado? Sale B y dice: A, yo estoy interesado. Tengo los 100 en este momento, moneda tras moneda, billete tras billete. ¿Estás de acuerdo en que conversemos, lleguemos a un acuerdo sobre lo que tú quieres vender y lo que yo quiero comprar? Si A dice sí, estoy de acuerdo en sentarnos a la mesa y negociar y ver y definir. Se sientan los dos, A con su interés de vender y B con su interés de comprar. Revisan documentos y una vez que A le ha facilitado todo y B considera que es lo que espera, a partir de ahí tenemos el consentimiento de A sobre lo que B le está proponiendo y el consentimiento de B sobre lo que le está ofreciendo A. Entonces ahí tenemos algo tan simple como: sí, te quiero vender, sí, te quiero comprar, oferta y aceptación. Ese es el punto de partida de un contrato, tan simple como el consentimiento. También pongo yo como ejemplo muy particular, sobre todo en los muchachos, ¿no? Cuando digo muchachos, digo chicas y chicos. Cuando los chicos están detrás de una chica, ¿qué es lo que esperan? Esperan el consentimiento de ella, la aceptación de ella. ¿Para qué? Para iniciar, obviamente, una relación de amor. Es igual, es la oferta de A con la aceptación de B. A partir de ahí se puede iniciar cualquier tipo de relación jurídica positiva, porque a partir de ahí, en la mesa de negociación, se va a empezar a ver todas las condiciones, se comienzan a ver cuáles van a ser las modalidades, y si se acepta por ambas partes, ni vuelta que darle. Allí tenemos un contrato a futuro con un extraordinario final. ¿Cuál sería ese extraordinario final? Que A tuviera ese famoso periplo en Europa con su visa Schengen gracias al dinero que le fue otorgado por B. Y B, obtener la casa que gracias a todo lo que pudo conversar con A, obtuvo mediante esa transferencia. Entonces, estamos en el tema del consentimiento, lo veremos, digamos, un poco más en adelante. Y ahora hablemos del perfeccionamiento. En cuanto al perfeccionamiento, podemos decir que es la oportunidad en que el contrato ya concluido produce sus efectos. Claro, es lo que estábamos hablando en el ejemplo. ¿Acaso A no se fue a hacer un periplo por Europa gracias al dinero que le otorgó B? Pero por supuesto que sí. ¿Y acaso B no hizo en esa casa de 3 pisos una maravilla de casa para que él pueda vivir allí, de repente con sus padres, de repente con su esposa, de repente con sus hermanos? Claro, ahí es el perfeccionamiento. Porque ya viene la parte documentaria, viene la contratación de un buen abogado que se encargue de ver la documentación en extremo, saneada, viene la elección de un buen notario donde se pueda hacer con rapidez la documentación técnica, viene también la parte de poder llevar a registros públicos y se cumplan los plazos y se haga un buen seguimiento, y también tiene mucho que ver el tema de que la documentación luego va a retornar a manos de B para efectos de que B pueda estar muy tranquilo con su título de propiedad. Entonces, hasta aquí nosotros estamos viendo con mucha facilidad en qué consiste un contrato. ¿Se acuerdan? Haciendo un recordaris. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la formación? No nos olvidemos, lo difícil de un contrato es el consentimiento. Y para llegar al consentimiento, ¿qué es lo que tiene que haber? Una oferta,
una aceptación y que ambos determinen que lo que uno ofrece y el otro ofrece es lo que se requiere, es lo ideal para cada uno. Lo demás pueden estar plenamente seguros si escogen un buen profesional en derecho para realizar la documentación necesaria, que es muy simple, sobre todo la confianza del profesional, y que ustedes tendrán su título de propiedad en su oportunidad, y los que necesitan tener la liquidez que da esa venta pueden hacer de sus sueños realidad. Muy bien, hasta aquí todo lo concerniente a lo que es el contrato. Los espero en la siguiente sesión, que vamos a hablar del consentimiento y todo lo que en sí trae a continuación. Muchísimas gracias, los espero en la siguiente sesión.